Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Señor, permítame esconderme, permítame que me oculte en ti. Deja que yo sea crucificado, que lo que habla el vecino se desvanezca. Yo iré a la iglesia con el propósito de permanecer en tu presencia. Y entrando allí, yo no deseo salir. Confiaré en lo que tú dijiste, Señor, porque es allí donde yo quiero estar. Señor, haz que el velo caiga alrededor de mí y que solo pueda yo ver a Jesús parado allí, parado allí. Solo pueda ver a Jesús, que yo pueda vivir, caminar y morir en Él, que yo pueda vivir, caminar y morir en Él. Señor, permítame esconderme, permítame que me oculte en ti. Deja que yo sea crucificado, que lo que habla el vecino se desvanezca. Yo iré a la iglesia con el propósito de permanecer en tu presencia, Señor. Y entrando allí, yo no deseo salir. Confiaré en lo que tú dijiste, Señor, porque es allí donde yo quiero estar. Señor, haz que el velo caiga alrededor de mí y que solo pueda yo ver a Jesús parado allí, parado allí. Solo pueda ver a Jesús,
caminar y morir en él. Gracias, Señor. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Mi nombre es Yusmeli Sánchez y me congrego aquí en el Tabernáculo de Benecer, Barquisimeto, Venezuela. Y bajo el ministerio de nuestro Señor Jesucristo a través de nuestro pastor, el hermano Osvaldo Tona. Estoy aquí primeramente por la gracia del Señor para dar testimonio acerca de algo que aconteció o casi que ocurre, pero por la gracia del Señor no sucedió. Hace un tiempito atrás, cuando tuve la responsabilidad de parte del Señor, pues que Dios me permitió atender a una anciana que se congregaba aquí. Luego, estando aún ella aquí en vida en esta tierra, tuve la oportunidad de compartir que mi hermana menor estuvo conmigo allí, y bueno, allí nos compartíamos las labores. Siempre me gustaba encargarme de la cocina porque mi hermana no era en verdad no era experta en la cocina. Ella era fue criada como para estudiar solamente, y su mamá no le daba la oportunidad pues de ponerlas a cocinar o no, sino más bien ella, como en una forma de cuidarla, era no permitirle que cocinara y esas cosas. Bueno, conmigo estuvo ella compartiendo, atendíamos a la anciana, compartíamos las labores. Bueno, resulta que al pasar del tiempo, la hermana parte para estar con el Señor, quedo con mi hermana menor, y tengo una tía paterna que vive en Carora. Ella, su única hija hembra, se había graduado de bachiller y ya iba a entrar a la universidad aquí en Barquisimeto, y ella me habló conmigo para ver qué posibilidad había que mi prima estuviera con nosotras, ya que ella no tenía mucha confianza, ella confiaba más en que mi prima estuviera con nosotras y no en una residencia sola. Bueno, la recibimos allá, un hogar muy humilde que tenía la hermana. Esa casita constaba de 3 piezas, una habitación muy pequeña, que era donde dormíamos. No había salita, sino una cocinita, una sala de cocinar, y pegadito a la cocina estaba el baño. O sea, era todo tan pequeño que la puerta del baño, con solo estar entre la puerta, se veía la cocinita de cocinar, que estaba en un rincón, sobre una mesa de madera, una mesa muy, muy, muy antigua. Bueno, teníamos en ese entonces una cocina sencilla de 2 hornillas a gas. Bueno, resulta que un día mi tía va a visitar a Francis, y bueno, empezamos a compartir, a conversar, por lo general allá en la parte trasera de la casa, en el patio, porque era el lugar más fresco que había para compartir. Bueno, yo cocinaba, era hora de desayuno, cocinaba unas arepas, y a la vez atendía a mi tía, porque bueno, más que todo conversaban era conmigo. Entonces estaba entre la cocinita y salía al patio, y así estaba, hasta que de pronto se puso la conversación tan amena, tan entretenida. Estaba el esposo de mi tía también, que yo le pedí el favor a mi hermana que se encargara ella de la cocina un momentico. Entonces ella va. Al ratico, mejor dicho, ella me llama. Y Meli, ven acá. Yo le digo, ya voy. Yo me levantaba, porque la intención mía era ir a atender. Pero la conversación me entretenía, y como que si me agarraba la conversación, y otra se me olvidaba que tenía que ir.
Al ratico, mi hermana Jacqueline me vuelve a llamar y yo ya voy, me vuelvo a levantar y me pasa la misma, por decir la misma escena, al ratico me vuelvo a sentar, sigo conversando. Luego, luego me llama mi prima, Yumeli, entonces me levanto otra vez, voy, y sigo conversando y a la vez traté de ir, pero luego me pasa la misma escena, me vuelvo a sentar. Y así estuve un ratico más o menos, unos cuantos minutos. Bueno, resulta que ya, como decir, la última vez, no sé cuántas veces me llamó mi hermana, mi prima me llamó una vez y luego mi hermana me vuelve a llamar, pero como con desesperación. Yo le vi en su rostro así como cuando me dice Yusmeli, pero en su rostro me dice Yusmeli, por favor. Ella solamente me dijo Yusmeli. Cuando yo le veo la cara a mi hermana, yo digo, no tía, yo voy a ver qué pasa ya. Ya vengo. Dejo a mi tía con su esposo ahí en el patiecito trasero y me voy a ver qué es lo que está pasando. Cuando llego llego al tingladito, que es donde está la entrada, hablando de la parte trasera de la casa, cuando me asomo y veo, porque eso era tan pequeño que veo así cerquita, veo como un fuego. Yo veo un fuego que está, o sea, en el momento, en el acto, no capto de dónde viene el fuego, solamente veo un fuego de cierto tamaño. Y entonces miro y yo digo, ¿y ya le echaron agua? Sí, Yumeli, ya que mi hermana estaba del lado, o sea, de mi lado izquierdo, pero claro, alrededor de la cocina, que por cierto ahí estaba la bombona, una bombona pequeña de 9 kilos. Mi prima estaba en la puerta del baño, como recogiendo agua del lavamanos, y se vio que habían intentado apagar el fuego con agua y se veía todo así húmedo, mojado el piso. Entonces me llama la atención porque con el agua no se apagó el fuego y me asomo. En lo que me asomo así, observo que resulta que mi prima, como mi tía, mucho menos le permitió a ella que fritara un huevo, por decir algo. Ella estuvo con mi hermana ayudándola a cocinar y cuando terminaron de cocinar las arepas, el budare caliente lo ponen en la parte, lo dejan deslizar en la parte de atrás de la cocinita, como decir, recostado a la pared. Y resulta que allí estaba la conexión del gas, pues, que era una manguera de plástica, como de goma, perdón. Entonces cuando yo observo, que me asomo y veo, el fuego salía de la manguerita de goma de la instalación del gas, de la conexión del gas que daba a la cocina. Entonces cuando yo observo eso, yo vi, la solución era cerrar la bombona. Y en lo que yo le digo a mi hermana, cierra la bombona. O sea, yo le di, en vez de ir, yo le doy la orden porque como yo lo oí a ellas muy cerca de la bombona, le digo, cierra la bombona. Entonces en eso ya empiezas a cerrar. Pero cuando empieza a cerrar, ya lleva no sé cuántas vueltas que no cierra la bombona. Entonces, en el acto, recuerdo un sueño que tuve. Hacía como unos cuantos meses antes, había soñado cuando aún la hermana no había partido para estar con el Señor. Yo tuve un sueño en la madrugada que la única escena que yo recordaba en el acto y que escuché, porque ni siquiera es que la vi, o sí, lo único que vi fue un color alrededor de mis ojos, era como colores como negro, oscuro, grisáceo oscuro. Y lo único el sonido que me despertó fue un sonido de una explosión. Entonces cuando yo despierto a causa del sonido de la explosión y vi el color tan grisáceo oscuro, yo despierto y me desperté, como decir, muy asustada por la explosión. Y yo empecé, Dios mío, ¿qué significa este sueño? Una explosión. Y yo decía, Señor, ten misericordia. Empecé a clamarle al Señor, eso era en la madrugada. Empecé a clamarle al Señor. Sé que casi que amanece, pero yo en una tensión y recordando solamente el sonido de la explosión y no recordaba escena del sueño.
Bueno, resulta que al día siguiente se lo cuento a mi hermana y bueno, pasaron los días y sucedió lo que sucedió, que partió la hermana para estar con el Señor. Luego viene mi prima y se anexa a nosotras ahí, estábamos las tres. Y sucede ese día, en el acto que yo veo que mi hermana está cerrando la bombona, me acuerdo de las escenas que no recordaba del sueño. Que cuando lo tuve no lo recordaba, pero en ese momento yo me quedé como inmóvil, recordando la escena y empiezo a recordar que el sueño era eso mismo que estábamos viviendo en el acto y yo le decía ya que a mi hermana, cierra la bombona y en el sueño ella le daba, pero la bombona estaba como que abierta lo máximo que daba para abrir, pues. Entonces, en lo que, bueno, yo en la realidad, ya veo a Jacqueline, a mi hermana, trancando la bombona, me acuerdo del sueño, y bueno, a la vez yo dije, Dios mío, ¿cómo le digo? En cuestión de instante yo decía, Dios mío, ¿qué va a suceder? Porque el sueño la escena o el sonido que me despertó era una explosión, y yo esperando que iba a suceder, rendida en las manos del Señor, cuando de repente mi hermana le da hasta que cierra la bombona y gracias a Dios el fuego se apaga y no sucedió lo que sucedió en el sueño. O sea que el sueño que el Señor me mostró, en el acto yo solamente vi el color de una explosión y el sonido de una explosión, que fue lo que me despertó, mas no recordaba nada más, ninguna otra escena del sueño. Luego en el acto que está sucediendo, recuerdo clarito en las escenas del sueño y gracias a Dios por su misericordia que me mostró eso en sueño para que yo clamara esa madrugada. Y el mismo Señor, el mismo Espíritu de Dios intercediendo por nosotras y no ocurrió lo que ocurrió en el sueño, que era la explosión. Bueno, esto lo cuento para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo, dándonos cuenta que el Señor es el mismo ayer, hoy y por siempre, y que el Señor también nos habla por medio de sueños. De diferentes maneras Dios nos habla, y cuando tenemos un sueño o de cualquier otra forma que Dios nos habla, debemos estar alerta y tomar las precauciones. Bueno, que el Señor Jesucristo les bendiga. Escuchemos al hermano Abigail Martínez en el mensaje El precio único que Dios exige, parte 11. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Reciban un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Un placer nuevamente estar delante de su presencia compartiendo la palabra del Señor. Recuerde que esta palabra es viva, esta palabra es eficaz y más penetrante, como dice la Escritura, que de toda espada de dos filos, que alcanza hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Imagínese todo lo que hace esta bendita palabra del Señor. Por eso cuando escuchamos de la palabra de Dios, o sea, de su predicación, recuerde que es Dios dándose a conocer al hombre y a la mujer para que podamos conocerlo a Él. Porque ¿qué quiere Dios de cada uno de nosotros? Que tengamos compañerismo. Ese es el deseo de Dios desde el principio. Por eso Dios sigue llamándonos, como dice la Escritura, si oyeres su voz, no endurezcáis vuestro corazón, porque Dios quiere tener ese contacto, esa conexión con el hombre y la mujer que le cree. Ahora, ¿qué es lo que va a creer? Que Dios es el mismo de ayer y hoy por los siglos. Dios quiere que usted y yo estemos delante de su presencia porque hay unos requisitos que debemos cumplir. ¿Cuáles son esos requisitos? Que debemos entrar de la manera que Dios quiere que nosotros entremos. Es decir, en perfección, es como dice la Escritura, allá no entrará cosa sucia que hace abominación ni mentira. Entonces, ¿qué quiere Dios de cada uno de nosotros? Que nos limpiemos, que limpiemos nuestro camino, nuestro andar, nuestro hablar, nuestro pensar, todo. Y por supuesto, lo más importante, que limpiemos nuestro corazón. Ahora, cuando su corazón es renovado, limpiado, santificado, cuando este corazón de carne, o como dice la Escritura, antes de ser un corazón de carne, cuando este corazón de piedra es quitado,
y Dios coloca en nosotros ese corazón de carne en el cual pone de su espíritu, entonces empezamos a ver la manifestación de Dios en nuestra vida. Y no es una manifestación natural, es una manifestación espiritual, porque ya usted las cosas malas que hacía, ya no las hace. ¿Por qué causa? Empieza una transformación. Por eso es que la Escritura dice que la ley de Jehová es perfecta, que transforma el alma. O sea, ya lo malo que usted hacía, ya no lo puede hacer, por causa de que Dios ha quitado ese corazón de piedra y le ha puesto un corazón de carne. Pero no todo termina ahí, porque Dios quiere ponerle en ese corazón nuevo, quiere poner de su Espíritu, hablando del Espíritu Santo. Fíjese hasta dónde nos lleva la Escritura, la limpieza que en el hombre y la mujer, el creyente, el que ha creído la palabra. Recuerde que somos creyentes no de una denominación, no de una iglesia, no de algo establecido por el hombre, no. Somos creyentes de la palabra, es decir, creyentes de Dios. Porque ¿qué es la palabra? Dios en forma de letra. Por eso cuando Dios viene a predicarnos, por supuesto, y lo dice la Escritura, que Él tiene los ángeles. Sus ángeles son administradores. ¿Para quién? Para usted y para mí, para los que serán, dice la Escritura, herederos, como dice aquí la Escritura en Hebreos capítulo 1, versículo 14. ¿No son todos espíritus administradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de salvación? Ahora, cuando la persona no ha tomado decisión por el Señor, Dios quiere que usted la tome. Ahora, ¿en qué momento la va a tomar? Cuando escucha su voz. Porque dice la Escritura, si hoy oyere su voz. Ahora, la gente se pregunta, ¿pero cuál es la voz de Dios? ¿O dónde está la voz de Dios? La gente se hace ese tipo de preguntas. Pero Dios todos los días nos está predicando. Dios nos está exhortando. Dios nos está llamando. Dios nos está pidiendo que limpiemos nuestro camino, que dejemos de hacer las cosas malas y empecemos a caminar como Él quiere que nosotros caminemos. Ahora, ¿qué quiere Dios con nosotros? Lo dije en el principio. Dios quiere tener compañerismo. Dios quiere, por cuanto soy hijos e hijas de Dios, Dios quiere que usted entre delante de su presencia, porque Dios tiene algo que hablar. Nosotros como seres humanos decimos siempre, bueno, queremos hablar con Dios. Pero Dios tiene algo que decirnos a cada uno, y Dios habla con nosotros de manera individual, porque Dios tiene algo que decirle a usted. Ahora, parte de nosotros tener ese interés de saber qué quiere Dios con cada uno de nosotros, porque Dios cuando llama al hombre y a la mujer, no simplemente lo llama para que esté en una iglesia escuchando la palabra, eso es una parte de eso, pero Dios quiere que usted obedezca. Porque todo se basa, hermano y hermana, en la obediencia a la palabra. Eso es lo que, como dice el profeta de la edad, eso nos da un derecho. Ahora, usted tiene derecho cuando usted cumple los requisitos de parte del Señor. Recuerde que las promesas de Dios son condicional. Dios cumple si nosotros cumplimos. Es decir, tenemos que estar en la condición correcta. Porque si algo queremos hacer es hacer la voluntad de Dios. Porque si hacemos nuestra propia voluntad, entonces estaremos en contra de la voluntad de Dios. Ahora, Dios no quiere que usted se mueva de esa manera. Por cuanto hay un poco de conocimiento de la Escritura, empecemos a hacer las cosas como a nosotros nos parecen mejor. No. Dios quiere que usted esté tan sensible a la voz de Dios que cada día, cada momento tiene que escucharlo. Nosotros cada día tenemos que escuchar de Dios cuáles son las instrucciones de Dios. ¿Por qué? Porque Dios sabe el principio como el fin. Él sabe qué es lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Ahora, si nosotros queremos es cumplir el deseo de nuestro corazón, Dios respeta su decisión. Pero, ¿le irá bien a alguien que no busca la voluntad de Dios? Eso es como ir como a ciegas, como que te vaya a salir de un sitio pero con los ojos cerrados. No tenemos seguridad. Pero cuando sus ojos están abiertos, usted va con seguridad, porque si hay un obstáculo en el camino, usted lo esquiva. Eso es tener visión.
Ahora, Dios quiere que nosotros como seres humanos, como hombres mortales, tengamos su visión, la visión de Dios. Y la visión de Dios es amplia. La visión de Dios es 2020. Nosotros con la visión de Dios no vamos a tropezar en el camino, por cuanto vamos siendo guiados. Y esa es una de las razones por el cual Dios envía el Espíritu Santo a sus hijos, porque Él es un guía. Ahora, el guía sabe el camino. El guía no lo va a meter a usted por un camino donde está un puente caído, o de repente hay un río y de repente caen por un barranco. No. El guía sabe cuál es el camino correcto y seguro en el cual puede andar. Ahora, nos conviene, por supuesto, obedecer su voz, ser guiados por el Espíritu Santo. Eso es lo que Dios quiere. Todo es un proceso de parte de Dios, pero Dios tiene sus leyes, Dios tiene sus condiciones. Dios quiere que usted y yo le obedezcamos y hagamos lo que a Él le agrada, porque son nosotros, como la iglesia del Dios viviente, somos tipificados como la novia de Jesucristo. Ahora, como la esposa. Ahora, la esposa tiene que agradar a su esposo. Ahora, el esposo está comprometido a cumplir lo que él prometió, cuanto más en lo espiritual. Cuando Dios quiere que usted sea uno con Él. Y ese es lo que dice la Escritura. En cuanto a lo natural, el hombre y la mujer, el esposo y la esposa tienen que llegar a ser uno. Ahora, Dios quiere lo mismo con su iglesia, con su cuerpo, con el cuerpo místico que es la iglesia, la novia, la esposa. Dios quiere ser su cabeza. Ahora, Dios no lo hace de manera obligado, o Dios lo va a hacer de una manera fuerte. No, Dios no lo hace de esa manera. Dios espera que usted obedezca. Así como todos nuestros miembros de nuestro cuerpo están rendidos a la orden de la cabeza, Dios quiere que usted y yo nos rindamos a la orden de la cabeza. ¿Cuál es la cabeza? Cristo. Él es la cabeza de la iglesia. Por eso, pero todo es por amor. Por eso Dios nos está llamando todos los días, a cada momento, a una limpieza, a una entrega total y completa a su voluntad. Por eso aquí la Escritura en Romanos 12:1 dice: así pues, hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os conforméis a este siglo, mas reformados por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis y comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La buena voluntad de Dios se experimenta, se comprueba. Es como que tengamos un vaso de agua y usted prueba a ver si está fría, está caliente, quizás por el tacto, pero no sabemos si tiene azúcar. De repente es agua con azúcar, o se ve también en un jugo. El jugo puede ser amarillo, usted de repente puede decir, bueno, eso es jugo de naranja, y resulta que no es jugo de naranja, sino que es otra cosa. Es parchita, que se parece. Entonces, Dios quiere que usted experimente cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿De qué manera la va a experimentar? Es como que yo tengo un deseo. Yo tengo un deseo y usted quiere saber cuál es mi deseo. ¿Cuál es la mejor manera de saberlo? Preguntándome. Usted me pregunta, ¿y cuál es su deseo? Ah, bueno, mi deseo es este. Dios no es diferente. A Dios se le busca, como dice la Escritura, los verdaderos adoradores. Y adoración es cantarle al Señor, es entrar en la oración, en la comunión con el Señor, es estar delante de su presencia, escuchar su palabra, tantas cosas que se refiere a lo que es buscar la presencia del Señor. Por eso usted y yo tenemos el deber de buscar cuál es su buena voluntad. La verdadera adoración agrada a Dios. ¿Y dónde está la verdadera adoración? En la palabra. Tenemos la manera, sabemos lo que dice la Escritura de lo que le agrada a Dios. No podemos preguntar algo contrario a la Escritura, cuando la misma Escritura nos está diciendo que no debemos hacerlo de esa manera. Ahora la gente dice, bueno, yo voy a buscar a Dios, yo quiero buscar de Dios, pero no es solamente un deseo, hay que hacerlo, hay que ponerlo por obra, porque a Dios se busca por amor, es amor
lo que une una pareja natural, al hombre y a la mujer, es el amor. Y de igual manera es con nuestro Padre Celestial. Es por amor. Porque Dios tiene amor para con nosotros. Dios quiere darnos de su amor, darnos sus regalos. Así como el hombre a la mujer le da sus regalos, Dios quiere darnos también sus regalos. Dios quiere que usted, pero que usted esté interesado. Porque imagínese, si usted le va a regalar a alguien, usted como marido, o como, vamos a decirlo así, vamos a utilizar esta expresión, como pretendiente, usted le quiere regalar algo y no está interesada esa persona en recibirlo, o sea, eso no cae bien. Entonces Dios quiere que nosotros estemos interesados. Señor, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que haga? Esa sería la pregunta correcta. Cada vez que nosotros entramos delante de su presencia a la oración. Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? ¿Y qué va a hacer Dios? Dios es un caballero. Dios no nos deja sin palabras. No, Dios no nos deja ahí hablando solo, hablando con el techo, o con la silla, o con la cama, donde sea que usted ore. No, Dios responde. Dios puede hablar de diferentes maneras, pero cada uno de nosotros tenemos que experimentar esa manera de Dios comunicarse con nosotros. Dios nos puede hablar de una manera audible, pero también nos puede hablar a través de un mensaje, de una predicación, a través de un hermano, en ese oído espiritual, como siempre decimos que tenemos en nuestro corazón. Pero Dios quiere que usted esté interesado en escuchar qué es lo que a Él le agrada. Por eso cuando la Escritura, y ese es el tema que hemos estado hablando ya por varias semanas, el precio único que Dios exige, y hablábamos la semana pasada un poco de este tema, de lo que Dios envía, a la tierra para que nosotros estemos interesados en recibirlo. Porque fíjense algo, Dios, en lo natural nosotros siempre buscamos, imagínense, comemos 3 veces al día, siempre buscamos ese alimento natural. Pero ese alimento natural, si no hay un proceso, si no hay una digestión correcta, ¿qué va a causar? Imagínense si come carne o come granos, que eso es algo pesado, y no hay una digestión, no hay una buena digestión, ¿qué va a suceder? Eso nos va a causar un problema en el cuerpo, eso nos va a hacer daño. Entonces, cuando hay un proceso en lo natural, esa digestión correcta que el organismo la hace, ¿qué sucede con eso? Crea en nosotros beneficios, nutrientes, fuerza, energía, tantas cosas que producen, calcio, vitaminas, tantas cosas que producen el alimento natural. Entonces, en lo espiritual es de la misma manera. Dios envía un alimento y sabemos ese título del profeta de la edad, alimento espiritual a su debido tiempo. Dios envía el alimento para que, y como dice la Escritura, donde estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Recuerden que las águilas comen es carne fresca, no come carroña, no son zamuros, no. Las águilas comen carne fresca todos los días. Y usted se puede hacer una pregunta en lo natural. ¿A usted le gusta qué prefiere usted? ¿Comerse vamos a poner este ejemplo, carne recién hecha, o comerse la carne de varios días, 3, 4 días? ¿Qué va a preferir usted? La lógica le va a decir que no, yo quiero ahí recién hecha, la comida recién hecha. Entonces Dios tiene ese alimento fresco para nosotros, que le va a hacer a usted un bien, porque lo dice la Escritura: tengo pensamientos acerca de vosotros, pensamiento de paz y no de mal, para que obtengáis el fin que esperáis. O sea, Dios quiere que usted reciba todo lo bueno que sea conforme a su Escritura, por supuesto, todo lo que está en su corazón. Dios quiere que usted lo reciba, pero hay una voluntad. Está su voluntad y está la voluntad de Dios. Dios conoce nuestro corazón. Dice la Escritura que aún no hemos pronunciado las cosas y ya Dios sabe todas las cosas. Dios sabe qué es lo que está en nuestro corazón antes que lo pronunciemos. Ahora, la pregunta importante es:
esto será conforme, su deseo será conforme a la voluntad de Dios. Porque usted puede tener tantos deseos, pero es conforme a la voluntad de Dios. Eso es en la parte natural, y en lo espiritual de igual manera. Dios quiere que usted reciba la revelación para la hora. Bueno, pero es que tenemos aquí no está la revelación para la hora, pues. Aquí tenemos el mensaje del profeta. Esta es la revelación para la hora, por supuesto que sí, pero ese mensaje tiene que ser vivificado. Y la pregunta que siempre hacemos, ¿qué es el mensaje? ¿Qué es para usted el mensaje? Entonces, cuando vemos lo que significa el mensaje de la hora, esto tiene que ser vivificado en su corazón, porque nosotros no podemos tener una religión de segunda mano. Usted no puede, porque simplemente no puede agarrar el mensaje y repetirlo. No, es que aquí dice en el párrafo tal, en la página tal. Eso está bien, pero eso tiene que ser una realidad en su vida. No podemos ir en contra de lo que Dios ha revelado. Pero ¿qué le ha revelado Dios a su vida? Esa es la pregunta. O sea, usted tiene, y hablando de este punto, o sea, usted tiene la misma revelación que tuvo el profeta de la edad. Esa es una pregunta muy importante y muy interesante, porque podemos decir de una manera muy ligera, sí, claro que sí, tenemos la revelación. Pero el profeta de la edad no hacía acepción de personas. El profeta de la edad no sabía quién, y eso lo da testimonio su hijo, que no sabía diferenciar a sus amigos de sus enemigos. Porque había enemigos, por supuesto, que no creían en él, que hablaban con él, que eran hipócritas, que el Señor les mostraba que ya estaban hablando mal de él y después venían a saludarlo con un amor fingido. O sea, por eso le digo, pues, ¿qué es el mensaje para su vida? ¿Qué ha hecho el mensaje en su vida? ¿Lo ha llevado a manifestar lo mismo que William Branham manifestó? Entonces, eso nos hace a nosotros reflexionar. Necesitamos la revelación. Pero es que tenemos la revelación. No, tiene que ser revelado a su vida. Porque no se puede ir en contra de lo que Dios ya ha establecido. Todo el mensaje es como la Biblia. No podemos decir que tenemos la Biblia. Y eso meditaba yo un poco. Bueno, algunas personas dicen, los que no creen en el bautismo del Señor Jesucristo. No, yo prefiero quedarme con lo que dice Mateo 18, creo que 19, donde dice que bautizaron en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. No, porque usted sabe que Pedro dijo en Hechos 2:38, en el nombre de Jesucristo. No, yo prefiero quedarme con lo que dijo Jesús. Entonces ahí se ve falta de madurez, falta de revelación. De igual manera es la Escritura como el mensaje. No podemos decir que tenemos la revelación cuando no cumplimos lo que dice el mensaje. Por eso el alimento, y todo esto se basa en el alimento que Dios envía a la tierra, y el alimento es la palabra. Ahora, la palabra, como le dije en la introducción, o sea, tiene que volverse una con usted, tiene que haber ese proceso para que usted le pueda hacer un bien, porque si no le va a caer pesado, como dijeron aquellos hombres. Dura es esta palabra, ¿quién puede oírla? Entonces, pero cuando usted recibe la revelación, usted no dice se impresione, no. Usted dice, Señor, esta es la pura verdad. Y usted toma ¿a qué? A Dios en su palabra. Por eso dice aquí Joel, capítulo 2, versículo 19, dice: y responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí yo os envío pan y mosto y aceite. Es decir, Dios envía el pan, envía el mosto, que es vino nuevo, y el aceite, tipo del Espíritu Santo. Y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Dios envía, Dios se perfecciona en tres, y Dios envía estas tres cosas: el alimento, la palabra, envía el vino nuevo,
que es el estímulo de la revelación, lo que va a digerir, porque eso es lo que hace el vino, digiere ese alimento que usted se comió y causa unos nutrientes. Y el aceite, porque sin el Espíritu Santo estamos, y eso es una expresión que dice el profeta de la edad, sin el Espíritu Santo, él lo habla en Conducta, Orden y Doctrina, él habla y dice que sin el Espíritu Santo usted nunca podrá estar abierto a una total revelación. O sea, no podemos ver toda la revelación sin el Espíritu Santo. Fíjese lo que implica tener el Espíritu Santo. ¿A dónde nos lleva el Espíritu Santo? ¿Qué nos ofrece el Espíritu Santo? Vamos a hacer una oración y así darle continuidad a este tema que el Señor nos ha dado en esta hora. Señor y Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nos ponemos en tus manos, Padre Celestial, para que tú, Padre amado, nos abras las Escrituras, Señor. Nos abras nuestro entendimiento, nuestro corazón, Señor, y te podamos ver a ti, Señor, Padre amado. Oh, Padre amado, Señor, dándonos la revelación de tu palabra, Señor, porque a ti, Padre Celestial, te ha placido, Señor, mostrarnos el misterio, Señor, Padre amado, que ha sido escondido, Padre Celestial, pero ha sido revelado por tu Santo Espíritu. Señor, Padre amado, todos los oyentes, Padre Celestial, Padre amado, si hay algún enfermo que reciba sanidad en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre Celestial, si hay algún afligido, desanimado, Señor, anímalo, Padre Celestial, en esta hora, conforme a tu palabra, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Padre amado, y que estas palabras que se han de hablar, Señor, Padre amado, que tú nos instruyas, Padre Celestial, por tu Santo Espíritu. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. El precio único que Dios exige. ¿Exigente Dios? Sí lo es. ¿Por qué? Porque Él quiere que usted llegue a perfección. Usted quiere que, el Señor quiere que su humanidad sea quitada. Ah, pero es que no somos humanos. Vivimos en esta... Recuerde que somos habitantes. O sea, estamos aquí en este cuerpo, pero no somos habitación, somos habitantes, sería la expresión correcta. Nosotros vivimos en este cuerpo, pero no somos lo que vemos. Hay un ser espiritual que se está formando dentro de usted cuando usted ¿qué? Se alimenta. Ahora, ¿de qué se va a alimentar? De toda palabra que sale de la boca de Dios. Otro alimento le va a hacer daño. Dios, como le dije, las águilas tienen un alimento fresco. Ellos no comen carroña. Ellos no viven de tradiciones. No. Ellos viven de un alimento fresco. Porque eso es lo que le va a hacer bien. De igual manera nosotros vivimos de un alimento fresco porque Dios sigue hablando. Dios no ha parado de hablar. La Escritura no dice que iba a dejar de hablar el Señor, no. Aunque tenemos las Escrituras, ¿verdad? Como lo dice la Escritura como identificaba al profeta de la edad, Malaquías 4:5, he aquí yo os envío a Elías el profeta antes que venga el día grande y terrible de Jehová. También tenemos Amos 3:7, no hará nada del Señor Jehová sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Tenemos Apocalipsis 10:7, que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comenzara a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Todas esas escrituras son amén. Gloria a Dios. Correcto. Aleluya por todas esas escrituras. Pero Dios no ha parado de hablar. ¿O usted no le habla al Señor? Dios nos habla, dice Deuteronomio 29:29. Lo dice aquí claramente la Escritura. Las cosas secretas pertenecen a Jehová vuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos por siempre. O sea, Dios no ha dejado de instruirnos. Ese alimento, ese pan, Dios no ha dejado de enviarlo. Porque usted, bueno, tenemos la revelación de la palabra. Dios envió un profeta, correcto, amén, gloria a Dios por eso. Pero Dios tiene una manera personal que le habla a usted. O Dios no le guía, hijo, no hagas esto. Bien sea de la manera que sea, bien sea a través de los dones espirituales, bien sea a través de la oración, bien sea a través de la predicación, que usted escuche una voz que le habló en el corazón. ¿Y cómo es esto? Bueno, se dio. ¿Quién puede hablar? Usted tiene pensamiento, de repente haciéndole preguntas al Señor en su corazón, y viene Dios y a través de la manera que sea, viene Dios y le habla y le dice, mira,
esto es así, 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 usted se queda sorprendido. O sea, el diablo no tiene acceso a su corazón. El diablo lo que hace es traerle cosas a su mente, a la matriz del espíritu, a su mente, para confundirlo, para hacerlo retroceder, para hacerlo dudar, pero él no puede bajar a su corazón a menos que usted se lo permita. Pero Dios, el diablo no puede bajar a su corazón porque ahí está el Señor, ahí está el sello del Espíritu Santo. Entonces usted es guiado por el Espíritu. A usted lo guía es el Espíritu Santo. Entonces no va a estar pendiente de otro guía que venga a mostrarle un camino y que mejor no. Usted rechaza eso. ¿Por qué? Porque la oveja identifica la voz del pastor. ¿Y quién es el buen pastor? El Espíritu Santo, el Señor. Él es el buen pastor. Por eso no, antes dice la Escritura, no, a la voz del extraño no irán, antes huirán de ellos. Por eso es que usted huye de las cosas que van en contra de la Escritura, porque usted quiere agradar a su esposo, a su Señor. Por eso cuando Dios envía, fíjese, que envía este pan, ese alimento, porque el pan es un alimento. Aquellos hombres en la antigüedad se quejaron del alimento que dio, en un alimento natural, una manifestación gloriosa, que empezaba a llover el maná, que maná significa, ¿qué es esto? Empezó a llover ese maná, eso fue una manifestación sobrenatural, y aún así, ¿qué hacía la gente? Se quejaban. ¿Por qué se quejaban? Por falta de visión espiritual, por no reconocer el movimiento de Dios a través de Moisés, de un hombre. Ahora, siempre ha habido un problema muy grande a través de todo el tiempo. El mismo Señor experimentó eso, tropezar con este hombre de carne. ¿Por qué? Porque no le agradan al Señor. Le dijimos, y eso lo leímos la semana pasada, porque no es este Jesús el hijo de José y de María, y no nació este por aquí, que conocemos a sus hermanos. Y ¿cómo dice este que descendió del cielo? Ellos tropezaron con eso, tropezaron con la habitación, y no pudieron reconocer el habitante que estaba en esa habitación, en el templo. Porque esto es un templo. Por eso le dice la Escritura, vos sois el templo de Dios. Entonces, siempre hay este problema con este hombre de carne. Siempre se choca contra el hombre de carne. Pero viene Dios y se esconde ¿en qué? En lo grande. No. Dios se esconde en simplicidad. Y viene Dios y ellos le dicen, ajá, muéstranos. Tus obras, ¿qué obras muestras tú para que te creamos? Ellos estaban viendo las obras sobrenaturales y no creyeron. Pero crean a las obras, le dijo el Señor. Si no me creen a mí, le dijo el Señor, crean a las obras porque ellas son las que dan testimonio de mí. Es decir, lo que el Señor estaba hablando, la manifestación que se estaba dando en ese momento, estaba en la Escritura. Porque Dios no va a respaldar algo que esté contrario a la Escritura. No, Dios respalda, y lo dijo el Señor, yo respaldo mi palabra para ponerla por obra. Dios respalda es la verdad. Dios no respalda nunca un error, sino la verdad. Por eso, esta Escritura nos lleva, y eso es lo que hablábamos la semana pasada, se lo leo una vez más, he aquí yo envío pan, vino nuevo y aceite. Pan, alimento, un alimento. Vino nuevo, fíjese eso, vino nuevo, que es el que hace, que es el digestivo. Por eso es necesario los odres nuevos, porque si usted le echa el vino nuevo a los odres viejos, se revientan. Se necesitan los odres nuevos. Hombres y mujeres que estén dispuestos a aceptar lo que Dios está mostrando. Dios habló esta mañana, Dios habló esta tarde, y Dios va a hablar esta noche, y así sucesivamente. Dios no ha parado de hablar. La pregunta es, ¿estamos nosotros interesados en escuchar la voz de Dios? Esa es la pregunta que cada uno de nosotros debemos hacernos, porque Dios tiene siempre algo que decir. Usted no puede andar a tienta, bien sea de la manera que usted, del deseo que usted tenga en su corazón. Usted tiene que traerlo todo delante de la presencia del Señor
para que Dios le diga, lo instruya. Mira, esto no me agrada, no lo haga. O sí, hazlo, yo soy contigo. De diferentes maneras. O sea, el punto es, hermano y hermana, que no estamos hablándole una imagen, estamos hablando de un Dios vivo. Dios que habla, Dios que escucha, Dios que responde. Nosotros le hablamos a Dios en la oración y Él nos responde a través de la revelación, porque cuando Dios le habla, eso es revelación. Entonces leemos aquí esta escritura, que es Juan, capítulo 6, y quisiera repasar un poco lo que hablábamos la semana pasada en el versículo 41, porque esta expresión es tremenda. Después de ellos haber, o vamos a leer el versículo 38, porque el Señor les estaba diciendo quién era Él y a qué había venido. Fíjese, versículo 38 de Juan capítulo 6 dice así la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, fíjese, mas la voluntad del que me envió. Fíjese la identificación del Señor. En otra parte dice, yo no hago nada sin que el Padre me lo muestre. Aquí está diciendo, no vine a hacer mi voluntad. ¿Y qué dijo el Señor? Ejemplo os he dejado para que sigáis mis pisadas. El Señor nos dejó en la Escritura el ejemplo que nosotros debemos seguir. No es hacer nuestra propia voluntad, nuestros propios deseos, aunque a usted le parezca correcto, aunque se ven bonitos, se ven fáciles, se ven agradables, pero todo tiene que ser traído delante de la presencia del Señor. Señor, este es mi deseo, ¿a ti te agrada esto? Y Dios le va a responder cuando su corazón es sincero delante de Él. Dios le responde, Dios no lo deja sin palabra. Entonces dice, no para hacer mi voluntad, mas la voluntad del que me envió. Tenía identificación con las Escrituras. Y esta es la voluntad del que me envió. Fíjese, sabía cuál era la voluntad. Había experimentado la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. La había experimentado, la había comprobado, como dice esa Escritura, en varias versiones. Y esta es la voluntad del que me envió, del Padre. La voluntad del Padre, fíjese. Que todo lo que me diere no se pierda de ello, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Fíjese, ahora viene una manifestación de los que estaban escuchando la palabra. Dice en el versículo 41, murmuraban. ¿Qué problema con esta expresión? Esto ha sido un problema muy grande y lo tuvieron los israelitas en el tiempo pasado cuando salieron del desierto. Dice la Escritura que en un día cayeron postrados en el desierto 23,000, porque murmuraban. La murmuración, y ese es el problema. Yo no tengo problema que murmuren contra de mí o en contra de cualquiera. El problema es que si usted está murmurando del Señor, del movimiento de Dios, ¿qué le va a pasar? Eso lo va a meter en problemas por no discernir. Ahora, ¿es bueno murmurar? Por supuesto que no, de nadie. Pero cuando se murmura, a mí me parece que eso es incorrecto. Pero tienes pruebas por la Escritura, o sea, tienes base escritural o solamente un argumento. No, se tiene que tener seguridad en el corazón y no murmuráis. Es más, la Escritura nos dice, si mal pensaste, ¿qué dice? Pon tu dedo en tu boca. Y si no entiende algo, pregunte y Dios le va a revelar. Ahora, no es preguntar al hombre, no. Aunque usted pudiera ir a los hombres espirituales, por supuesto que sí. Pero si usted tiene una duda, usted le puede, Señor, no entiendo, explícame. ¿Qué hace Dios? Dios le revela. Pero tiene que haber un corazón dispuesto a escuchar, no algo ya predispuesto a, no importa lo que me digan, igualito no lo voy a creer, eso no le va a servir de nada. Y vuelvo y le repito, Dios examina nuestro corazón y sabe qué tan sinceros somos.
Entonces, si usted tiene una duda en su corazón, ¿qué hace usted? Le pregunta al Señor en oración, Señor, habla. ¿Qué hace Dios? No, Dios le habla, Dios le da a conocer cuál es su voluntad. Entonces, este problemita siempre ha ocurrido. Murmuraban entonces de los judíos. Y fíjese, si le murmuraron al Señor, a la palabra hecha carne, ¿qué va a pasar con cualquier otra persona? Va a ser peor todavía, porque era la palabra hecha carne la que les estaba predicando, el pan que había descendido del cielo. Sigue diciendo, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, fíjese, y ahí, aquí donde está el problema otra vez con el hombre de carne. Fíjese lo que decían, ¿no es este Jesús el hijo de José? ¿Quién les dijo a ellos que él era el hijo de José? Por falta de tener visión espiritual. No pudieron identificar que él era el Mesías, el Hijo de Dios. Obviamente la Escritura hablaban de él, hijo nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Dice también que él era Dios con nosotros. Por tanto, el mismo Señor os dará señal. ¿Cuál era la señal? El cumplimiento de la palabra. Esa es la señal que Dios siempre nos da. El cumplimiento. Se está cumpliendo las Escrituras, gloria a Dios. ¿Cómo se van a cumplir las Escrituras si no es la voluntad de Dios? No se pueden cumplir. Esa es la mayor señal que Dios nos puede dar a nosotros de que algo es correcto. El cumplimiento de la palabra. He aquí que la Virgen concebirá y parirá un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que declarará Dios con nosotros. Ahora, ellos estaban viendo ¿qué? Lo natural. Y Dios, usted sabe, en la foto se pueden ver a un Jesús hermoso, con su cabellera, rizos hermosos, usted sabe, ojos verdes, azules, y lo pintan muy bonito, nariz perfilada y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Y tan bonito que se ve la imagen, pero no era de esa manera. Además, era un hombre desgastado, porque más adelante dicen, esto no tiene ni 50 años, o sea, era un hombre comparado más o menos a esa edad de 50 años, aunque tenía 33 años. Entonces vemos aquí siempre la murmuración por el choque del ser humano y las Escrituras cumpliéndose delante de ellos. Es como cuando lo fueron a crucificar, que fueron con Judas, dice la Escritura, que el Señor le dijo, yo soy, y se cayeron tras sus espaldas. Ni aun eso los despertó a ellos, de con quién se estaban enfrentando. ¿Quién era ese hombre? Porque imagínense, si yo le digo a usted, yo soy, usted no le va a pasar nada. Pero él le dijo, yo soy. Imagínense, se murieron ahí esos hombres. Yo soy el que soy. Se cayeron tras sus espaldas y se volvieron a levantar. Mire hasta dónde los llevó la incredulidad. La manifestación de Dios dándole en la cara en cada momento y nada, ellos no pudieron despertar a esa verdad. Estaban totalmente cegados. Una persona totalmente cegada, mire, eso anda tropezándose por todos lados. Eso lo vemos lamentablemente, eso lo vemos en lo natural. Una persona que anda con un bastoncito, si anda solo, anda tropezando, que ratico se lleva algo por delante. ¿Por qué? Porque no tiene vista. Entonces, en lo espiritual es de la misma manera. Si estamos chocando con el movimiento de Dios, con el vaso de Dios, con los vasos que Dios está utilizando, dígame ahora, el Señor moviéndose con los dones espirituales a través de las hermanas. ¿Está chocando con eso? No lo haga. Revise las Escrituras y se va a dar cuenta que Dios le da los dones a los hombres y las mujeres. ¿Para qué? ¿Para que los esconda? ¿Para que los entierre? ¿Entierre la acción de usarlo? No. Es para que se pongan en funcionamiento. Por eso no tropiece, no murmure, le va a hacer daño. Eso es comerse el alimento sin la digestión, le va a hacer un daño. No lo haga porque le va a hacer daño. Seguimos aquí. Gloria a Dios, dice,
¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? Fíjese, por eso le dije, o sea, ellos no pudieron identificar. ¿Por qué? Porque esto es por revelación. A cambio, vemos un Pedro, quien dice a los hombres que es el Hijo del Hombre. Le preguntó el Señor, bueno, por aquí Elías, Juan, o algún profeta. ¿Y vosotros quién decís que soy? Y se paró Pedro, un hombre que había recibido la revelación. Y tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres Pedro, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre. Quiere decir que la revelación es dada al corazón para poder identificar el movimiento de Dios. Y vuelvo con esta expresión que dijo el profeta. Sin el Espíritu usted no podrá estar abierto a una completa. Usted puede entender algunas cosas. A usted se le pueden revelar algunas cosas. Pero no toda la palabra. No todo el mensaje. ¿Por qué? Ausencia del Espíritu Santo. ¿Qué problema es eso? Ausencia del Espíritu Santo. Y siempre ponemos este ejemplo. En la estatura de un varón perfecto, para poder escalar esa pirámide de la estatura de un varón perfecto, es necesario tener el Espíritu Santo. Si no, no. Por eso está en la base. El Espíritu Santo se recibe antes porque esa es la naturaleza divina de Dios. Entonces fíjese, sin el Espíritu Santo no hacemos absolutamente nada. Es solamente un conocimiento de la Escritura y del mensaje de la hora. Porque ¿a dónde nos lleva el Espíritu Santo? Nos guía a toda la verdad. ¿Para qué? ¿Para que batallemos en contra de ella? No. El Espíritu Santo nos da testimonio de que es la verdad para tomarlo ahora en nuestro corazón y poner la palabra por obra. Porque Dios quiere que usted ponga la palabra por obra. Porque no es solamente tener un conocimiento. No, es poner la palabra por obra. Entonces estos hombres estaban chocando con el velo de carne. Y un hombre sencillo, como le dije hace un momento. Un hombre, sí, y lo dice Isaías 53, sin hermosura. Verlo hemos sin atractivo para que le decíamos. Imagínense cómo era el Señor. Un hombre sencillo y humilde. Ahora, ¿no estará pasando lo mismo en esta hora? Sí, Dios tiene ahora su pueblo sobre la tierra, su cuerpo. Recuerde que ahora no es un hombre ungido como lo fue Jesús, un Cristo, sino que ahora es un pueblo ungido, los pequeños Mesías, el pueblo místico de nuestro Señor Jesucristo, Dios escondido en simplicidad, caminando nuevamente en la tierra. Ahora, ¿debemos chocar con eso? No, por eso debemos respetar. Debemos respetar al ungido de Dios. No es solamente los predicadores, no. Cada hermano y hermana lleno con el bautismo del Espíritu Santo está ungido por Dios. Debe haber un respeto, no una murmuración. Tiene que haber un respeto. Ahora, estos hombres con una visión natural hablaron de una manera natural. Cuyo padre y madre nosotros conocemos. ¿Cómo pues dice este del cielo he descendido? Y Jesús respondió y le dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas y serán todos enseñados de Dios. Así que todo aquel que oyó del Padre y aprendió, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto, fíjese, y son muertos. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que en él comiere no muera.
Yo soy el pan vivo que ha descendido del cielo. ¿Qué mejor explicación que esa? Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Sigue diciendo, entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos su carne a comer? Una visión natural, humanidad, carnalidad, es lo que tenían esos hombres en su vista. Teniendo la ley, estaban totalmente cegados a lo que es una visión espiritual. Y Jesús le dijo, de cierto os digo, si no comieres la carne del Hijo del Hombre y bebieres su sangre, no tendréis vida entre vosotros. Más duro fue para ellos esto. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Le estaba diciendo, si aceptan mi palabra, se lo dijo 3 veces, que los iba a resucitar en el día postrero. Aunque se lo dijo 3 veces, no creyeron. Si hubiesen aceptado, hubiesen resucitado en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y son muertos. El que come de este pan vivirá eternamente. De una explicación amplia a lo que era recibir la palabra del Señor. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Fíjense, ¿dónde estaba predicando? Estaba predicando en la sinagoga. Eran hombres conocedores de la palabra, pero sin una visión espiritual. Y muchos de sus discípulos, oyéndolo, dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Ahora, ¿quién dice este tipo de expresiones? Aquellos que no tienen una visión espiritual. Y sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban, ahora fíjense dónde vino este mal. Se le pegó ahora a algunos de sus discípulos, no a todos, pero a algunos de sus discípulos murmuraban. Ahora, fíjese lo que operó aquí, discernimiento espiritual, porque dice en el versículo 61, y sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban esto, díjole, ¿esto os escandaliza? Pues que si vieres al Hijo del Hombre que sube donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y vida. Mas hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús desde el principio sabía quiénes eran los que no creían y quién les había de entregar. Y dijo, porque os he dicho que ninguno puede venir a mí si no fuere dado del Padre. Desde esto muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis vosotros iros también? Fíjense, siempre esa exhortación. ¿Por qué siempre esta exhortación? Porque Dios quiere, el Señor quiere, que usted y yo tengamos claridad a lo que Dios está hablando. O sea, esto es libre albedrío. ¿Se quieren ir? ¿Se quieren ir ustedes también? Entonces, siempre Dios nos da esa oportunidad, porque tenemos libre albedrío. ¿Por qué? Porque a Dios se le sirve por amor. A Dios no se le sirve de otra manera. A Dios, usted sigue al Señor, es porque usted lo ama. Sino porque viene todos los días al servicio. Sino porque siempre anda en un movimiento espiritual.
¿Por qué siempre está interesado en lo que dice la Escritura, escuchando una alabanza, leyendo un mensaje, leyendo la Escritura? ¿Por qué? Porque usted lo ama, usted no puede volver atrás. ¿Por qué? Porque usted le ha dado entrada al Espíritu Santo. Sigue diciendo, y respondiéndole Simón Pedro, otra vez Simón Pedro, ¿por qué causa? Porque tenía revelación. Entonces, ¿qué hace la revelación? Lo ancla a usted, le da seguridad. Pero es necesario el Espíritu Santo. Por supuesto, te puede recibir revelación sin el Espíritu Santo, parcial. Porque Pedro aquí no tenía el Espíritu Santo. Recibe revelación parcial. Pero Dios quiere que usted esté abierto a una total revelación. Por eso, si usted no ve claro el movimiento de Dios para la hora, que ese es el punto, entonces usted tiene que correr al altar de su corazón. Ahí es donde tiene que ir. Señor, dame de tu espíritu. Es una promesa. Por cuanto se ha cumplido lo que dice la Escritura en Hechos 2:38. Arrepentido y bautícese en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahí es donde tenemos que correr, al altar de su corazón. Señor, dame de tu espíritu. Es una promesa, porque es para vosotros, para vuestros hijos, por siempre. Es una promesa de parte de Dios. ¿Para qué? Tiene muchos beneficios. Primero, seguridad eterna. Es un guía, te va a guiar a toda verdad. Va a tener usted una visión espiritual 20/20. Nada lo va a mover a usted. Claro, si no lo resiste, no lo contrista ni lo apaga. Nada, que eso sería otro tema, no quiero entrar ahí, pero nada lo va a mover a usted de estar claro en lo que Dios está haciendo. O sea, te va a ver un movimiento espiritual y verdaderamente esto es Dios. Porque ¿cómo se va a cumplir la palabra si no fuere Dios en el asunto? Bueno, usted sabe que la Escritura, voy a salirme de aquí un momento para tomar esto. Usted sabe que la Escritura en Mateo 7, versículo 21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre lanzamos muchos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les protestaré: nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad. Sí, amén. Pero ¿qué de los que tienen el Espíritu? ¿Qué de los que son guiados por el Señor? Esa Escritura no se le aplica a ellos, por cuanto se está dando cumplimiento. Porque la Escritura también dice en Marcos 16, Escritura muy conocida, versículo 15 dice, Marcos 16, 15 dice: y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, quitarán serpientes, y si bebiere cosa mortífera no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Gloria a Dios. Entonces, está bien. Como le leí, Mateo 7, ¿verdad? Muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, pero aquí dice la Escritura que hombres guiados por el Espíritu Santo van a hacer esto, pero Dios los va a conocer. Esos son mis hijos. Será expresada lo que se expresó allá en el monte de la transfiguración. Recuerde que el Señor pasó por 3 etapas, las 3 etapas que nosotros tenemos que pasar. Aunque el Señor no tenía nada de qué arrepentirse, es correcto, pero había un cumplimiento que Él tenía que hacer. El cordero de la antigüedad era lavado, era traído y lavado. Y el Señor, por eso el Señor le dice a Juan, o Juan le dice a él: tú vienes a mí cuando yo soy el que tengo que ser bautizado de ti. Juan nos conviene cumplir toda justicia, toda la palabra. ¿Y qué era la palabra? El Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo tenía que ser lavado. Allá era el tipo, aquí venía la realidad.
Entonces, por eso Juan lo bautiza. Después del bautismo baja el Espíritu Santo en forma como de paloma, posa sobre él, tipo de que había recibido el Espíritu Santo, y después en el monte, y ahí se dejó escuchar una voz: este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Pero en el monte de la transfiguración, a él recibe la adopción. Ahí sí, cambia de forma, los discípulos entran en una atmósfera espiritual que ni sabían lo que estaban diciendo, porque vieron a Moisés y a Elías, Moisés tipificando a la ley, Elías tipificando a los profetas, y fíjese esa perfección, esa pirámide, y el Señor la piedra de corona. Ellos entraron en ese mundo, en esa atmósfera espiritual, y empezaron a decir cosas que ni siquiera sabían lo que estaban diciendo, reconociendo a Elías y a Moisés. Haremos 3 pabellones aquí, uno para Elías, uno para Moisés. Lo pudieron identificar y se bajó el Señor. Ahí recibió la adopción. Este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. A él oí. Fíjense, todo es un proceso de parte de Dios a nosotros. Y vuelvo y le repito esta escritura: ejemplos he dejado para que sigáis mis pisadas. Entonces todo Dios está preparando. Por eso es que Dios es tan exigente con la novia, con la esposa, como usted la quiera llamar. Dios es muy exigente con ese pueblo selecto, porque tiene que llegar a la unidad de la fe, como lo dice también la escritura. No me he ido de esta escritura de Juan todavía. Como lo dice aquí, una escritura muy conocida, que es Efesios capítulo 4, versículo... Bueno, en el 11 habla de los 5 ministerios, ya lo sabemos: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y dice en el versículo 12, tiene un propósito, el artículo tiene un propósito: para perfección de los santos. Quiere decir que el ministerio es puesto para la perfección de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos, y todo es todo, toda la novia, no es que es la novia de esta iglesia, de aquella iglesia y de la otra, no, hasta que todos lleguemos a la unidad, a la unidad de la revelación, de la fe. Es la unidad, ser uno. Por eso en la oración del Señor, en Juan 17 dice: Señor, para que sean uno, así como tú y yo somos uno, tú en mí, yo en ti, para que seamos consumadamente una cosa. Ese es el deseo, esa es la oración del Señor, y usted puede sentir el espíritu de esa oración cuando usted lee lo que dijo el Señor. Se siente un deseo ardiente del Señor para llegar a la unidad, que es lo que Dios siempre ha querido. Como dice aquí más arribita en el versículo 5, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Fíjese, una sola revelación. Por eso dice aquí: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Que ya no seamos niños, porque cuando no estamos en unidad, peleando unos contra otros, yo no creo así, yo creo de esta manera porque a mí me enseñaron así. Somos niños, eso son niñadas. ¿Cómo es que si somos uno, tenemos el mismo padre, tenemos los mismos genes, no podemos tener comunión? ¿Qué es eso? Eso es un engaño. No podemos. Usted no puede estar separado de mí, ni yo puedo estar separado de usted. Estamos engañados. Estamos niños, somos niños cuando nos ponemos con esa actitud. Niños. Entonces dice aquí fíjese,
hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo, que ya no seamos niños fluctuantes llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres para engañar. Emplean con astucia los artificios del error, antes siguiendo la verdad en amor. Crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, que es ¿quién? Cristo. Entonces volvemos aquí ya para cerrar. Juan capítulo 7, capítulo 6, versículo 70, donde dice, Jesús le respondió, no he escogido yo a los 12, y uno de vosotros es diablo. Y hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le había de entregar, el cual era uno de los 12. Fíjese lo tremendo que es esto, discernimiento de espíritu. ¿Pero qué quiere Dios? Unidad. Siempre lo ha querido desde el principio y todos tenemos que llegar a una unidad. El Espíritu Santo no bajó en el aposento alto hasta tanto no llegaron todos a la unidad. Hasta que no arreglaron todo, no bajó, Dios no cumplió su palabra hasta que todos ellos se vulcanizaron, todos, se unieron en uno. ¿Qué hace Dios? A Dios le agrada la unidad. Por eso le dije, lea Juan 17 y va a ver el espíritu de esa oración, como el Señor desea. Porque eso es presente, no es que deseo, no. Desea la unidad en el espíritu hasta que todos seamos uno, consumadamente una cosa. Ese es el deseo, esa es la exigencia de parte de Dios para esta hora. Ay, yo creo así, yo creo. No es lo que usted cree ni lo que yo crea, es lo que dice Dios en su palabra. Y la palabra nos llama a vulcanizarnos. Vulcanizarnos es unirnos, o sea, volverse uno solo. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Bien, hemos llegado al final y vamos a hacer una oración. Esperamos que estas palabras hayan sido de beneficio. Les digo sinceramente, yo fui edificado. Espero que estas palabras hayan sido de edificación para su vida. Oremos. Nuestro Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, en esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre amado, por habernos predicado la palabra, Señor, porque eres tú, Señor, administrando, Padre Celestial, tu palabra, Señor. Te rogamos que estas palabras, Señor, hayan quedado en el corazón de todos los que la oyen, Padre Celestial, y que todos seamos uno, Señor, en un mismo espíritu, como dice tu palabra, Señor, un Señor, una fe, un bautismo, Señor, consumadamente que seamos una cosa. Damos la gloria y la honra en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Esperamos que estas palabras, queden en nuestro corazón y nos hagan meditar, porque lo importante de escuchar la palabra es meditar en ella, siempre. Por eso el consejo a Josué fue, meditarás de ella de día y de noche, siempre, siempre, siempre meditar en lo que escuchamos de Dios. Porque Dios siempre hay un mensaje para nosotros. Que el Señor Jesucristo les bendiga y les guarde. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, por la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.